Hace unos días una casona de 112 años de antigüedad se ha derrumbado en Barranco, usted seguro lo ha visto, y ha clausurado así el puente de los Suspiros. Esta historia, la de Barranco, es una de las muchas casonas que decoran Lima y que fueron declaradas patrimonio cultural y que hoy por falta de interés de los gobiernos se vienen abajo. Renzo Santana y Cristian Loaiza visitaron a estas personas y estas viviendas y conversaron con ellas, y ellos, los dueños, cuentan que es condenarse a vivir ahí, es estar amarrado a esa casa porque ellos no pueden refaccionarla. Vamos a ver la nota. Mi casa es hermosa, es colonial, tiene tantos años, es patrimonio cultural, pero a la vez es mi tumba, es mi condena. Se ha caído la pared del segundo piso. Se dicen herederos de una maldición. El techo de esta casona vibra. Sí, vibra. Imagínense, pues, más de 150 años esta casona. Dios mío. Rescatando a las personas que se encontraron en los escombros. El peso de la historia amenaza con sepultarlos bajo quincha y adobe. Bueno, nosotros tenemos miedo que algún día esto se nos caiga encima, ya sea por un sismo o ya sea por el tiempo que tiene la casona, ¿no? Son los habitantes de las casonas centenarias de Lima pidiendo auxilio. Los guardianes de piezas arquitectónicas invaluables, que son la envidia de cualquier país del mundo, pero que se nos caen a pedazos. ¿Cuántos años tiene su casa? Calculo que 120, 125 años más o menos. ¿Cuánto invierte mensualmente en mantener su casa? Mire, no tengo el cálculo exacto, pero ¿Par de miles por mes? multiplíquelo por 3 tal vez. ¿3.000 soles? Puede ser. Tenemos un serio porcentaje alto de inmuebles que se están perdiendo. No puede ser que para una pintura, reparar una tubería de agua, se exijan tantos requisitos. Está bien, por supuesto, mantener nuestro patrimonio histórico, pero no se puede tratar todo como si fuera Machu Picchu. ¿Esos 2 palos que han puesto allí, esos 2 palos blancos, son suficientes para sostener ese techo? No. Esta semana, Panorama recorrió los balcones coloniales, las azoteas de históricos solares, los muros apuntalados y tapiados de las casonas orgullo de la época dorada de Lima. Esta exposición en otros lares, en otros países, otras capitales. Es imperdonable. Es que este es el patrimonio que nos han dejado. El hogar de miles de familias que tienen la gracia y desgracia de vivir en un patrimonio nacional en situación de abandono. Las malas instalaciones eléctricas, totalmente. Esto tiene que verse porque obviamente se prende. Mira este problema de cables. Si la desidia, el desinterés, la burocracia o cualquier excusa que a usted se le ocurra continúa prevaleciendo sobre nuestro patrimonio, este será el futuro próximo de Lima. Por fuera, una ruinosa fachada colonial y por dentro, una espaciosa, pulcra y nada turística playa de estacionamiento. Claro, si usted, comprometido y consciente ciudadano, no lo permite. El turismo barranquino ha sido seriamente afectado. La noche anterior, los dueños de esta casa se prepararon la última cena y a la mañana siguiente ya no tenían cocina.
El acceso al emblemático Puente de los Suspiros, la joya del distrito, está cerrado desde entonces, desde el colapso del muro de adobe colindante al pasaje Cepita, que propició tal tragedia turística. Este es el muro de adobe original y en el tiempo le han hecho este tarrajeo escarchado de cemento. Esto no es correcto, porque esto lo que hace es encapsular el adobe. Si el adobe se humedece, no respira y finalmente termina colapsando. ¿A quién le correspondía? ¿A la municipalidad, al Ministerio de Cultura, al privado, los dueños de la casa? Si los propietarios tuvieran el conocimiento de cómo se deben instalar correctamente ciertas instalaciones, se puede haber evitado esto. Es dificilísimo, repito, casi imposible, dificilísimo tener una licencia para hacer este tipo de arreglos. Desde el más simple hasta el más complicado es una tarea titánica. Es una burocracia pero inmensa, los edificios se caen de viejos y nadie los puede tocar. Es algo absurdo totalmente. Según el Ministerio de Cultura, solo en Barranco existen 169 inmuebles declarados monumentos. Aseguran también que no existe ninguna prohibición para restaurar uno de estos bienes, pero si se realiza una modificación o restauración no autorizada, se sancionará con una multa que va desde los 1.237 hasta los 4.950.000 soles. Esta casa es prácticamente una alcancía, porque constantemente hay que tener personas que la reparen, que las mantengan. Lupe Chávez Fernández, barranquina nacida en la Bajada de Baños hace 79 años, es propietaria de esta acogedora casona de quincha y adobe en la cuadra 3 de Pedro de Osma. Está en el aire. Esta semana ha tenido que tumbar una columna que la humedad despedazó. Al mes invierte más de 3.000 soles en reparaciones y su cocina está atravesada de estacas que apuntalan el techo. El albañil de esta casa lo conocemos tanto y tenemos tanta confianza que tiene la llave de la casa. Él entra con la llave. Es decir, es raro que yo en la semana lo deje de ver un día. Tener una casona histórica es un privilegio, pero es muy costoso mantenerla y sobre todo cuando hay tantas normas que nos penalizan a los propietarios. Lo que se debe hacer es incentivar, impulsar, flexibilizar. De este lado del Puente de los Suspiros, una típica casona de principios del siglo XX, partida en dos por la mitad y en riesgo de colapso total. Y de este lado vemos a la ermita de Barranco, el ombligo, la primera piedra del distrito, convertida en un nido de gallinazos. Este panorama nos lleva a preguntarnos quiénes y cómo preservan nuestra historia. Es como vivir en tu propia tumba. ¿Por qué? Porque estas casas que ves, está que se cae por pedazos, pero no hay ayuda de la municipalidad, no hay ayuda de ninguna entidad. Las cañerías todavía son de fierro. Si hay una fuga de Cetapal, tienes que esperar que vengan ellos, de repente se demoran un día y estás que flotas aquí, se puede caer. La recicladora Janet Cruzate y sus 3 hijos viven frente al Teatro Municipal y la Casa Fernandini. Habitan esta casona de la beneficencia que tiene el emblema de la UNESCO, es decir, que debe ser protegida, pero sus muros parecen que se nos caerán encima. Y ahí los de chaleco azul son los de ProLima, ¿no? Sí. ¿Te han dicho que van a venir aquí a repararlo? Hace 3 años. Dejaron un papel y se fueron. Solamente pusieron 2 vigas nada más.
Desde su creación a fines de 2019, ProLima, órgano desconcentrado de la Municipalidad de Lima, ha restaurado 60 monumentos del centro histórico. Además, atendió 53 emergencias como el incendio que calcinó la entonces restaurada Casa Marchionelli. La meta de su plan maestro es llegar a las 91 obras, aunque existen 678 inmuebles declarados monumentos y además 1.292 inmuebles de valor monumental que requieren intervención urgente. ¿Lo demolemos? No, para nada. Se puede rescatar. Yo estoy convencido que se puede rescatar. Pero arquitecto, es un peligro, hay vidas en riesgo. Pero esas vidas tienen que tomar conciencia de dónde están viviendo y cuál es lo que están haciendo. No solamente le pertenece a ellos, le pertenece a todos los peruanos, a todos nosotros nos pertenece esto. Porque esto es nuestra identidad, esto es lo que nos dejaron en épocas pasadas. Estamos en lo que era, hace algunas decenas de años, el Hospicio de San Rafael, ingresando al segundo piso con nuestro anfitrión, Luis Flores, vecino desde hace 40 años. Si ustedes quisieran arreglar acá, tarrajearlo. No podríamos hacerlo, definitivamente que no. Por el tema de, como le digo, de los permisos que tiene que dar el Ministerio de Cultura y ahí mire cómo está también. La mayoría de las 17 familias que habitan esta casona en la cuadra 6 de Conde de Superunda ignoran la historia de su hogar construido en 1871. La única certeza que tienen es que debajo de sus casas existen sótanos inexplorados. Unos creen que se trata de un molino colonial y otros que son catacumbas. Su esperanza es que bajo sus pies haya un museo en potencia y que pronto tengan que ser reubicados. La casona, en la parte del balcón, ha sido apuntalada por el trabajo de ProLima ante la pandemia. Y después de eso, Fiscalía de Prevención de Delitos nos envía a nosotros una notificación diciéndonos que, bajo nuestra responsabilidad, si no se hacían los trabajos en coordinación, iba a ser responsable nosotros. Una multa. Una multa, exactamente. En otros países, el centro histórico es el lugar más caro de la ciudad, el de mayor orgullo de los ciudadanos, donde todos quisieran vivir, pero no les alcanza el dinero. ¿Cómo es posible que en Barranco, con tantas casonas que están en muy malas condiciones, solamente se hayan dado 2 licencias? Ese es un indicador muy claro de que no está funcionando. Centro histórico se aprueban 2 proyectos al mes aproximadamente, o 1.5. ¿Y cuántos pendientes hay? Hay más de 2.000, 5.000 que quisiéramos recuperar. No nos va a alcanzar la vida. No va a alcanzar la vida si es que seguimos así. Para nadie es un secreto que las casonas de Barrios Altos se reciclan como depósitos comerciales. Es la tendencia rentable desde hace varias décadas para mantener la avenida a menos belleza colonial. Pero antes que los combazos del desinterés y la desidia terminen de desaparecer esos muros, habría que poner en la balanza qué vale más a largo plazo. Gran polémica.